se le considera con Pelé. ¿Usted cree que eso es realmente cierto? No, yo soy Maradona nada más, Pelé fue lo más grande que hubo. E allora i tifosi hanno ragione, Maradona è meglio Pelé. No. Maradona es Maradona. Pelé ha estado el più grande, yo soy un calciatore normal. Trato de imitar a Pelé, o sea, ya te digo, sabiendo de que fue lo mejor de todos los tiempos. Pelé O Pelé e Maradona. e o Maradona. Não há Não há esse tipo de comparação, porque Pelé jogou 4 Copas e ganhou 3. Eso creo que es un dato muy Dado importante. muito importante. Maradona era O Maradona era vistoso para jugar. muito vistoso quando jogava, chamava muito a atenção, muito mais visível do que Pelé. Pelé era mais inteligente, Entendía más el juego. entendia mais o jogo. ¿Y cuál es el mejor futbolista que ha visto? Porque hoy se discute si Di Stéfano, si Messi, si Pelé, si Maradona. ¿Qué elegir a uno? A Pelé, que Pelé fue un jugador... El increíble Pelé. Sí, que ganó 3 mundiales, porque yo realmente Maradona y Messi son más o menos de la misma característica, pero Pelé era un jugador muy distinto, era un atleta, un jugador que ganó 3 mundiales, todavía no creo que es muy difícil que lo pueda lograr alguien. Sí, y además, difícil, casi imposible. Sí. A vos te dicen hoy, Pelé o Maradona, que es una pregunta clásica. ¿Qué le contestás? Yo me quedo con Pelé, por lo que vi a jugar. Para mí, Pelé era más completo que Maradona. Y después arranca otra vez. ¿Viste esa velocidad en algún otro momento? Sí. A ver. El negro, Pelé. Pelé. A mí Pelé no sé, hay que sacarlo. Cuando hablemos de fútbol, a Pelé no lo pongas nunca, porque Pelé es de otro planeta. Si vamos a ganar, Diego, Pelé, que para mí fue el más grande, tenían eso, ¿no? Ahí está, me hablaste de los dos. ¿Qué diferencia? Hoy hablamos de Ronaldo, hablamos de Messi. Sí. ¿Qué diferencia Pelé? No. Cuando se habla de fútbol, aquellos que hemos tenido la suerte de jugar contra él y haberlo visto jugar, a Pelé hay que separarlo después. Después puede hablar de los más. No, Viene el resto atrás. Por favor, pero lejos, ¿eh? ¿Qué tenía? ¿Todo? Todo. Es lo más completo que vi. Completo, perfecto es Dios. Pero Pelé futbolísticamente estuvo en la perfección. ¿Tan bueno era el negro Pelé? El negro Pelé fue algo. Coco. Jugamos a los partidos que contra el negro Pelé. En el nivel, ¿me lo describen en 2 líneas? Nivel de Diego, nivel todo de tenía. Messi. Tenía zurda y derecha, le daba con las 2. Gameteaba con las 2 piernas. Guapo. Malo, cuando vos le pegabas te quebró ya 3 o 4. Malo. Cabeceaba, un pecho, doble salto. ¿Te acordás cuando jugábamos al básquet antes? El doble se quedaba suspendido en el aire, la bajaba y agarraba a Caboleto y rompía el arco. Si Pelé hubiera sido un jugador hoy contemporáneo con esas características, con el entrenamiento, también sería el mejor del mundo. Sí. O sea, porque la calidad individual no tiene época. O sea, uno a veces compara las épocas y dice, no, porque en esa época se jugaba despacio. Bueno, pero él en esa época... Ese era el grado de dificultad de esa época. Era el grado de dificultad de esa época. Entonces yo digo, un jugador de los años 60, hoy, yo estoy convencido de eso. Los mejores de los años 60 hoy también serían los mejores. Los de los 70 hoy serían los mejores. Los de los 80 hoy serían los mejores. Mauro. Con las condiciones que tienen, el descanso, el entrenamiento. Mauro. Por Santos Racing, por selección argentina, selección brasileña. No solo jugaste, sino que lo tenías que marcar. Y Cruzeiro, sí, contra el jugador. Eran jugadores que nunca repetían la jugada. Rápidos, tanto Diego como él. Rápidos, valientes. Pelé era más malintencionado. Malintencionado. Sí, pero se defendía porque hacía bien. Porque lo golpeaba, no había cámara y entonces Lo mataban a patadas. Y lo mataban a patadas. Incluyéndote. No había amarilla. Últimamente se hizo tendencia a criticar a Pelé dentro de la comunidad del fútbol latinoamericano, lo cual es ciertamente algo extraño, porque además de su estatus de leyenda, siempre fue como mínimo respetado alrededor de todo el mundo. Pero irónicamente, muchos años después de su retiro, se comenzó a fomentar la idea de que el futbolista brasileño estuvo y siempre estará sobrevalorado, entendiendo que estar sobrevalorado no te convierte en algo malo. Simplemente el mundo te dio un valor mayor al que verdaderamente te pertenece. Mucha gente malinterpreta este término debido a que suele venir con intenciones despectivas. Vos estás sobrevalorado. Suena cruel y ciertamente despiadado.
a pesar de que en la teoría de la lengua española más básica no signifique necesariamente algo negativo. Para muchos es el mejor de la historia y para la mayoría como mínimo un top 5. Pero de todos modos su legado suele estar ciertamente bajo duda constante, a pesar de que lo ganó prácticamente todo. Por eso hoy, bajo mi opinión, y seré honesto, totalmente subjetiva como la de todo el mundo, intentaré dar mis puntos de vista sobre por qué Pelé está o no está sobrevalorado. Ahora, ¿de qué modo realizaré esta desafiante tarea? Bueno, analizaré los puntos por los que se suele decir que este futbolista está inflado históricamente y los desmentiré o los aceptaré en este video. Sin nada más que añadir, comencemos con el primero, el cual es que nunca jugó en Europa. Lo primero que hay que aclarar es que cuando Pelé estaba en su prime y se habían jugado 15 ediciones de la Copa Intercontinental, a diferencia de hoy en día en donde Europa siempre va a ganar, en esa época 8 veces Sudamérica se había quedado con el torneo, mientras que Europa 7, haciendo ver que las ligas de ese continente no eran peores que las de Europa. En su momento, las ligas del viejo continente, valga la redundancia, no tenían el increíble poderío que poseen en la actualidad, motivo por el que muchos cracks de la época, sea de Sudamérica o sea de otros lugares, no decidían migrar en toda su carrera. Hoy en día, más o menos, ¿no? En 6 meses máximo, cualquier joven prospecto sale de su club para jugar ahí. Pero esto cambió enormemente con la ley Bosman. Recién en 1995, O'Reilly se retiró el 1 de octubre de 1977. Además, en los años que estuvo en activo, sin lugar a dudas, la mejor selección del mundo era la brasileña. Y algo que no muchos saben es que obviamente los protagonistas de la mejor selección de todo el mundo del fútbol estaban en la liga brasileña. Por lo tanto, los que la mayoría podríamos considerar estadísticamente eran los mejores de todos, están enfrentándose constantemente a Pelé en esa liga. Ejemplo, la Copa de Europa, o sea, lo mejor que puede conseguir un futbolista en clubes, solo existía hace 4 años cuando Pelé jugó su primer torneo internacional. Por lo tanto, no tenía mucho prestigio en su momento. Era un torneo reciente, así que intentar ganarlo no tenía el mérito que posee hoy en día, a diferencia de la Copa del Mundo. Y Pelé ganó 3 veces esa competición. Al enfrentarse a los mejores en Brasil y ganarle también a ellos en los mundiales, creo que este argumento es definitivamente blando. Aparte que Pelé le ganó la Intercontinental al Benfica, liderado por el gran y amado Eusebio, haciendo 5 goles en 2 partidos, y al Milan haciendo 2 goles. Por lo tanto, si le ganó a los mejores equipos de Europa en esos años específicamente, obviamente, no en los años que ganaron la Champions, creo yo personalmente que con el increíble rendimiento que tuvo en esos partidos no se le hubiese complicado demasiado destacarse en Europa. Pero con esto pasamos al siguiente argumento. Pelé solo jugó un mundial de los 3 que ganó. Seguramente muchos escuchando se quedaron medio atónitos con lo que dije, pensando que no tiene mucho sentido. Y la realidad es que carece un poco de lógica. Esto se utiliza como argumento porque Pelé no jugó más de 2 encuentros en el torneo de 1962, por lo que muchos piensan que su único gran mundial fue el del 70. Hay que aclarar algo, a pesar de que no pudo ser muy relevante en esa competencia, sí lo fue en las otras 2. A pesar de no llegar bien físicamente al de 1958, aún así logró hacer 5 goles en partidos complicados, frente a Francia en las semifinales y frente a Suecia en la final, con tan solo 17 años. Cuando se critica esta actuación se dice que el equipo verdaderamente no lo necesitaba. Después de todo estuvo entre algodones casi todo el torneo y aún así llegaron hasta semifinales sin él. Además de que futbolísticamente sin O'Reilly también superarían claramente a Francia y a Suecia. Pero en mi opinión esto aumenta la leyenda de Pelé. Explico el porqué. Después de todo, hacer 5 goles sin ser mayor de edad en la semifinal y final de un mundial, siendo esta la cosa más increíble que puede llegar a ser un jugador en su carrera, es impresionante y lo hace lucir más como mito. Imagínate si esa Brasil era tan buena y completa sin él, todo el mérito que tiene que fuese el más recordado de ese equipo solo jugando esos 2 encuentros. Y su equipo era buenísimo y no lo necesitaban, conlleva el doble de mérito ser el único que formó parte de él, que la mayoría de hinchas pueden reconocer cuando se mencionan sus nombres y apellidos uno por uno. En todo caso lo hace destacar más, aparte que jugando tan poco llamase más la atención que muchos cracks que jugaron mundiales enteros en toda la historia. Habla extremadamente positivo de Pelé y lógicamente el mundial de 1970 lo deja más claro todavía. En resumen, de los 3 mundiales que ganó fue la figura de 2. ¿Cuántos jugadores existen que ganasen y fuesen figuras de 2 copas
del mundo. Pensala y la respuesta a esa pregunta justamente agranda la historia de Pelé. El otro argumento que más escuché es que en su momento el fútbol era más fácil de jugar, y prepárense porque acá me voy a explayar tremendamente. Que tácticamente los rivales no estaban preparados y que hoy en día no lograría sacar tanta diferencia. Siento honestamente que este es un argumento extremadamente especulativo, tanto como el argumento que dice que hoy en día Pelé sería todavía mejor, debido a las mejoras en el entrenamiento y la alimentación, porque simplemente no se pueden probar y ambas tienen lógica y tienen sentido. Sí, si el fútbol hoy en día es más completo, tiene sentido que un futbolista que jugó en una época no tan completa no destaque tanto. Pero al mismo tiempo también tiene sentido que el futbolista, si hubiese nacido en esta época, sería justamente más completo. Por lo tanto, es especulativo porque no podemos saber ninguna de las dos. Es totalmente imposible conectar alguna como, ok, esta es una verdad empírica y no se puede cambiar. Obviamente, si agarramos al Pelé de los 60, máquina del tiempo, y lo transportamos a la actualidad, no destacaría porque el fútbol cambió mucho en su ritmo. Y si agarras a Messi actual y lo pones en décadas pasadas, destacaría. Pero si agarras al argentino y lo haces nacer en los 40, ¿qué pensás que pasaría? Jugaría justamente como un jugador de la época. Tendría su talento, pero jugaría como jugaba un jugador en los 40. No se daría que mágicamente juegue como alguien de la actualidad. Y si agarras a Pelé y lo haces nacer en nuestros tiempos, sería más completo. Y sí, pero es imposible conocer a ciencia cierta si sería mejor o peor de lo que fue, al mismo tiempo que con cualquier crack actual que vos agarres y lo pongas en la época de Pelé. No se puede conocer. Todo es especulativo y eso no me sirve. Ahora, lo que sí me importa es que el fútbol evoluciona constantemente y dentro de 50 años los niños de la época dirán que Messi y Cristiano están sobrevalorados porque no jugaron con las reglas que tendrá el deporte en unos años, y ese argumento siempre será igual de válido o inválido dependiendo de tu opinión. Pero yo creo que los Di Stéfanos, Cruyff, Maradona, Puskás, Eusebios y Pelé merecen respeto por ser los mejores en sus respectivas eras. En la época de Pelé no existían las tarjetas amarillas o rojas. En otras palabras, podías ser tan agresivo como te plazca, ya que estas tarjetas fueron introducidas en 1970 en el Mundial y no te iban a expulsar. Imaginen lo difícil que se haría a Messi, no digo imposible obviamente, pero lo difícil que se le haría a Messi, por ejemplo, jugar si Sergio Ramos pudiese darle todas las patadas en la tibia que se le ocurriese dar. Los años que le sacaron a Pelé de Prime por lesiones son inimaginables. Por ejemplo, en el Mundial de 1966, Brasil no llegó más lejos porque a propósito lesionaron a Pelé y con la pierna casi rota siguió jugando. Si existiesen las tarjetas, no lo hubieran hecho eso y tal vez Pelé tendría 4 mundiales al mismo tiempo que el offside se cobraba en la misma línea, por lo que muchos goles más lo hubiesen contado si jugase actualmente. Pero bueno, por otro lado, además, que la mejoría en la calidad de los jugadores actuales podría ser que también se le complicase ser tan determinante como fue, ya que los entrenadores actualmente son más importantes y expertos en frenar a las estrellas de los equipos a los que se enfrentan. Todos los bandos tienen razón. En otras palabras, hoy en día los equipos son más difíciles de derrotar por las mejoras en el fútbol. Pero antes era más difícil jugar en general. La pelota era más dura y pesada y regatear era más difícil. Además, todo era complicado de hacer porque lesionarte estaba prácticamente permitido legalmente. Los viajes en avión eran horribles en la época, la nutrición y otros factores eran precarios. Además de que la regla del fuera de juego no te convenía, no te beneficiaba, no te ayudaba si eras delantero. Por lo tanto, ¿qué época es peor? En mi opinión, las dos son muy complicadas desde diferentes puntos de vista, pero no se puede infravalorar lo difícil que era jugar hace tantos años. Pienso que enfrentarte a rivales de la época que no tenían esa calidad técnica que se tiene hoy en día, pero que quieren romperte las piernas, no es necesariamente más fácil que enfrentar a mejores futbolistas, pero que no pueden hacer ese tipo de faltas sin castigo alguno. Por lo tanto, puedes darle más mérito a los futbolistas de hoy en día, pero no despreciar lo hecho por los de antaño. Este puede ser un argumento que discute si Pelé fue el mejor de todos los tiempos, pero no uno que lo tache de sobrevalorado realmente, porque si no podemos decir lo mismo de cualquier jugador que no sea de los últimos 15 años. Aparte que si vos ves a los futbolistas de la época, ninguno estaba al nivel de Pelé, no se movían a su ritmo y en ese momento el fútbol no era tan popular como hoy en día, por lo tanto era súper difícil ser muy bueno en eso, porque lo económico no era un motivo dentro de este deporte, haciendo que el ver jugar a Pelé, inclusive en la actualidad, sea divertido, indica lo bueno que era.
Él fue el que puso el estándar de lo que un gran futbolista tenía que ser. Los chicos en las escuelas, siendo totalmente honestos, pensándolo en retrospectiva, intentaban imitarlo y los futuros grandes del fútbol mejoraron esa técnica y, bueno, podemos decir, Pelé la inventó, no necesariamente inventó todas las cosas, pero Pelé inventó el estándar y las técnicas que se utilizan hoy en día. Ciertamente no podemos garantizar que el fútbol sería lo que es hoy en día si no hubiese existido Pelé, porque el Mundial y todo lo que representó el de 1958 a 1970 fue lo que globalizó en gran parte a este deporte. Y si no hubiese existido él, quién sabe si estaríamos hablando de esto, en dónde estaríamos en la actualidad. Pero de vuelta, todo eso es especulación, ese es el punto de todo este argumento. Especulación, y no nos sirve de absolutamente nada. Por lo tanto, como no puedo especular a favor de Pelé, tampoco puedo hacerlo en contra. Es válido decir que Pelé pudo ser un futbolista bueno, pero no grandioso en nuestros tiempos, tanto como lo es decir que no hubiese sido tan bueno, sino que hubiese sido inclusive mejor, hubiese sido inclusive más grande de lo que realmente fue, porque no existe forma de probar ninguna de las dos. Y el último motivo que yo encontré de los más populares es que sus goles en amistosos no valían absolutamente nada. Se suele usar esto para ridiculizar a Pelé, por contar estos goles, sin darse cuenta del contexto real de ellos. En su momento, el Santos era el equipo no necesariamente mejor del mundo, pero el más popular del mundo. Y Pelé el jugador más importante. Por lo tanto, decidieron hacer giras por toda Europa, en donde los futbolistas hacían mucho dinero por los récords que rompían con la gente que los iba a ver para ver justamente a los mejores del mundo. Por lo que no eran simples partidos amistosos como los de hoy en día, sino que eran encuentros que ellos realmente querían ganar. Después de todo, si te enfrentas al mejor de tu rubro, frente a tu afición que quiere ver este partido mucho más que cualquier partido cualquiera de la temporada, cualquier partido normalito de la temporada, podemos decir que estos encuentros no eran necesariamente menos importantes que un partido normal de Copa, ya que a nivel económico y competitivo principalmente, verdaderamente eran mucho más relevantes. Pero ahora, ¿a qué equipo Pelé les logró anotar? Bueno, algunos son el Real Madrid, el Barça, la Juve, el Milan, el Inter, la Lazio, Sporting de Lisboa, Betis, Feyenoord, y en 130 encuentros frente a rivales europeos hizo 144 goles. Por lo que en mi opinión, a pesar de no ser de carácter oficial, aún así muchos de ellos eran muy relevantes. Me podrías decir que un partido entre el Real Madrid y el Almería por la Copa del Rey importa más que enfrentarte al equipo más conocido a nivel mundial y al futbolista más importante del mundo y de la historia para la época. Y en mi opinión no, aunque sea un amistoso, para mí es mucho más importante que ese tipo de encuentros. Con esto no digo que todos estos goles necesariamente deban ser respetados, pero evidentemente tenían un valor que las personas infravaloran diariamente. Si quieren saber mi opinión, creo que Pelé no estaba sobrevalorado. Si querés decir que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Diego Armando eran mejores, está perfecto. Pero si tu argumento para criticar a Pelé es decir que en el deporte más famoso y jugado de todo el mundo solo existieron 3 jugadores mejores, es un halago, no un ataque. Por lo que si sos uno de los 4 mejores en algo, jamás podés estar sobrevalorado, ya que llegaste a la élite máxima en lo que te dedicaste. Digan lo que quieran decir, seguís siendo indiscutiblemente uno de los mejores, y uno de los mejores jamás podés decir que se le dio un valor inmerecido. Pero bueno, esa es mi opinión. Déjame la tuya en los comentarios, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, y te veo en el próximo video. Chao, chao.